Señor les bendiga en esta mañana. Le voy a pedir por favor que tome su Biblia y busque el Evangelio según San Mateo del capítulo 8 y vamos a darle lectura a los versículos 18 al 22. Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22. Cuando lo haya localizado, cuando lo haya ubicado, le voy a pedir por favor que en reverencia a la palabra se ponga de pie para darle lectura al pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Mateo 8, versículos 18 al 22. Dice la palabra del Señor: Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Versículo 22, Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Oremos. Padre, en esta mañana nos hemos reunido, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo, Señor, como tus hijos, oh Padre. Hoy nos hemos reunido para honrarte, Señor, para adorarte, para darte honor, Señor, a través de los himnos, de los cantos, y para glorificar tu nombre también, Señor, y honrarte a través de la exposición de tu palabra. Te pido, Señor, que en esta mañana nuestros espíritus y corazones estén prestos a lo que tú quieres mostrarnos, Señor, a través de lo que el Evangelio de Mateo nos ha dejado, Señor, para nosotros. Te honramos, Señor, y bendecimos, y te pido, Señor, que yo sea un instrumento que pueda, Señor, compartir tu palabra de una manera llana, Señor, y sencilla, para que sea de edificación, exhortación y consolación para tu iglesia, Señor. Te ponemos este tiempo en tus manos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bien, puede tomar su asiento, hermano. Ya usted sabe que estamos en el Evangelio según San Mateo y estamos compartiendo esta serie. Hoy nos encontramos en el capítulo 8, versículos 18 al 22, y vamos a continuar con lo que hemos estado compartiendo. Lo que vamos a estar hablando, hermanos, hoy en esta mañana es el costo por seguir a Jesús. Bien, hoy en día, o bajo la sombrilla del 2026, es parte de nuestra cultura y estilo de vida que tengamos acceso prácticamente todos a las redes sociales. Pastor Henry lo mencionaba, que debemos de tener cuidado, pero es muy fácil que todos tengamos acceso a las redes sociales. Y cuando nosotros vamos a las redes sociales, nos concede tener cierto conocimiento de personas, ya sean organizaciones o figuras públicas e incluso iglesias también. Y podríamos mencionar un sinfín, ¿verdad?, de listas que nosotros podemos tener acceso o tener cierto conocimiento. Y entonces el Internet y las redes sociales, al brindarnos esas facilidades e información, ¿verdad?, que nos proveen de ciertas personas u organizaciones, en muchas ocasiones nosotros pasamos a ser parte del grupo de seguidores de algunas personas o de alguna organización. Eso es lo que nosotros vemos. Pero lo curioso de esto, hermanos, es que la mayoría de las veces, la persona o la organización
a la que nosotros seguimos ni siquiera nos conoce. Ni siquiera nos conoce. Por lo tanto, no necesitamos nosotros cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? O estándares para poder ser un seguidor de esta persona o de estas organizaciones. Lo único que necesitamos es simplemente presionar el botón de seguir, ¿verdad? Aparece alguien por ahí, usted presiona y ya se convierte en un seguidor. Cuando usted o nosotros presionamos, inmediatamente, hermanos, el sistema nos reconoce como un seguidor de esta persona o de esta organización. Y hermanos, no nos cuesta absolutamente nada. Nada, ¿verdad? Que al final, pues a la persona que sigo o a la organización que sigo, pues ni me conoce y ni sabe quién soy, ¿verdad? No nos cuesta absolutamente nada. Entonces, cuando las cosas no nos cuestan nada y las conseguimos fácilmente, regularmente, hermano, lo que ocurre es que no se aprecia y no se le da el valor y el cuidado que debe de tener cuando las cosas no nos cuestan absolutamente nada. Nosotros podemos verlo, por ejemplo, en el caso de los niños chiquitos, ¿verdad? Ellos, pues, como no saben que las cosas tienen un valor, es muy fácil que las destruyan, las rompan, etcétera. Cuando no cuesta nada, no se le da el valor y el cuidado que debe de tener a las cosas. Sin embargo, cuando hay algo que realmente me interesa y que en el momento no lo tienes o no lo tenemos, nos vamos a dar cuenta que para poder conseguirlo, eso tendrá un costo. Eso nos va a costar. Y esa es una de las realidades en la vida de todo ser humano, hermanos. Es una realidad en la vida de todo ser humano. Cuando desde temprana edad comenzamos a razonar y a pensar que todo en la vida tiene un costo. Cuando un niño desde muy temprana edad anhela o desea algo y tiene que conseguirlo a través de un costo, él se va a dar cuenta que todo tiene un costo en esta vida. Cuando se es niño o se es joven y se quiere obtener buenas calificaciones y te quieres graduar, joven, niño, tú te vas a dar cuenta que esto significa que hay un costo. Hay un costo. Si quieres obtener buenas calificaciones, si quieres pasar al siguiente grado, si quieres graduarte, tú te vas a dar cuenta desde niño que todo tiene un costo. Cuando comienzas a trabajar, joven, para poder comprarte, ¿verdad?, los tenis o la ropa que tú tanto deseas y te gusta, te vas a dar cuenta entonces que tiene un costo. Tiene un costo. Si eres jóvenes, y estás pretendiendo a una chica, ¿verdad?, que te gusta, que quieres cortejarla, quieres tener una relación, cuando tú empieces a invitarla, a cortejarla, a pretenderla, te vas a dar cuenta que tiene un costo. Todo tiene un costo, hermano. Te vas a dar cuenta que todo tiene un costo. Si queremos formar una familia, ¿verdad?, queremos casarnos, tiene un costo. Si se trata de que anhelas, ya tienes tu familia, pero anhelas ahora un carro nuevo, te vas a dar cuenta que tiene un costo. Si anhelas comprarte una casa, tiene un costo. Tienes que dejar de hacer ciertas cosas, tienes que dejar de comprar ciertas cosas, porque te vas a dar cuenta que para adquirir esa casa tiene un costo. Si queremos vernos bien físicamente, tener un cuerpo atlético, te tienes que dar cuenta, hermano, y te voy a dar la noticia que tiene, o la mala noticia, que si quieres verte muy atlético, tiene un costo. Tienes que bajarle a los chicharrones y a los panes, etcétera. Si queremos llegar a la vejez con buena salud, hermanos, tiene un costo. Tiene un costo. Si queremos ser un anciano, ¿verdad?, de edad avanzada, pero que podamos agacharnos y levantarnos rápidamente, tener buena salud, tiene un costo, hermanos. Todo en esta vida tiene un costo.
Y en esta mañana lo que vamos a ver, si bien es cierto que como creyentes redimidos, nosotros obtenemos nuestra salvación y no nos ha costado nada, sino que la recibimos de forma gratuita, eso no significa, escúcheme, que como seguidores de Cristo, nuestro peregrinaje de este lado del sol no tendrá un costo. Hemos sido salvos por gracia, por ese don de gracia, ese don inmerecido, ese regalo de Dios que nos ha dado la salvación gratuitamente. Pero mientras estemos de este lado del sol, no significa que nuestra vida cristiana no tendrá un costo mientras estemos en nuestro peregrinaje en la tierra. Seguir a Jesús, hermanos, ser discípulo de Jesús, tiene un costo. Tiene un costo. Al comienzo del capítulo 8 y en las semanas pasadas, hemos estado viendo que Mateo nos ha estado mostrando que Jesús tiene autoridad. Esa es la narrativa que hemos estado cubriendo o viendo en el capítulo 8, la autoridad de Jesús. Hemos visto desde el principio del versículo 1 que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Jesús demostró su autoridad al sanar al leproso. Y no solamente nada más por sanarlo, hermano, sino la forma en que Jesús lo sanó. Se nos ha explicado que un judío no podía tener contacto, ¿verdad?, con una persona leprosa, porque al tener contacto él era considerado inmundo. Sin embargo, Jesús, ¿verdad?, toca al leproso y lo sana inmediatamente. Jesús muestra su autoridad sobre la enfermedad, no solo porque lo sanó, sino la forma en que lo sanó. Jesús también sanó al siervo del centurión. Una vez más muestra su autoridad sanando a un gentil. Eso no era algo aprobado en este tiempo de la historia por el mundo judío, que un judío tuviera contacto con un gentil. Sin embargo, Jesús tiene un contacto, un acercamiento con este centurión que es gentil, y no nada más eso, sino que sana a su siervo. Y no nada más lo sana, hermano, sino que lo sana a una distancia, porque dijo: ve, tu siervo es sanado. Jesús no tuvo la necesidad de tocar a este siervo del centurión. Mostró su autoridad sobre la enfermedad del leproso, muestra su autoridad, ¿verdad?, sanando a gentiles y a la distancia. Pero también vemos a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Pedro amaba muchísimo, hermano, amaba muchísimo, ¿verdad?, a su suegra. Por eso es que lo aborda y le dice: ven, mi suegra está enferma. Jesús la toca, ella es sanada, muestra una vez más su autoridad, ¿verdad? Jesús sana enfermedad de leproso, sana a la distancia, sana a una mujer con fiebre, de la misma manera la toca, igual que no podía ser tocada o tener contacto con ella. Pero no nada más eso, Jesús está mostrando su autoridad sobre la enfermedad, sino que en los pasajes pasados Mateo nos está enseñando que Jesús muestra su autoridad también sobre las huestes espirituales, en este caso sobre los demonios. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, hermanos. Jesús tiene autoridad sobre los demonios, y Jesús también tiene autoridad enseñando, como vimos en el Sermón del Monte, que Él enseña con autoridad y no como lo hacían los escribas. Y en esta sección también veremos que Jesucristo tiene autoridad sobre sus discípulos. Jesucristo tiene autoridad sobre sus discípulos, y cuando pensamos en autoridad sobre los discípulos, debemos de entender que esa autoridad no tiene que ver con un autoritarismo, ¿verdad?, de Jesús sobre nosotros, sino que esa autoridad, hermanos, es que es Cristo quien debe dominar nuestras vidas. Es Cristo que tiene o que debe de ser quien domina nuestras vidas. Cristo es nuestro comandante en jefe, señores. Cristo es nuestro capitán, porque Cristo es quien debe ser quien gobierna nuestras vidas. Y vamos a ver aquí que Mateo
nos presenta el relato de dos personas que querían seguir a Jesús. Jesús, usted recuerda que nos quedamos la semana pasada, que Jesús sale de la casa de Pedro, se encuentra en un lado del lago de Galilea o del mar de Galilea, y Jesús se ve rodeado de multitudes. Se ve rodeado de gente. Al anochecer toda la gente llegó para acudir a Él y recibir sanidades, que los demonios fueran expulsados, etc. Pero Jesús en cierta medida se ve rodeado de gente y Él les dice a sus discípulos: vean, vamos a ver que hay mucha gente, vayámonos para el otro lado. Y toman las barcas y se empiezan a subir a las barcas, y aquí tenemos esa interacción de dos personas que Mateo nos registra. Cuando ellos se van a ir, cuando van a dejar el lado donde se encontraban para viajar al otro lado del mar, entonces dice el versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Vámonos para el otro lado. Cuando ellos estaban acomodando las barcas, cuando estaban desamarrando o desanclando las barcas para subirse en las barcas, Mateo nos dice que entonces viene un escriba y se le acerca directamente, aborda a Jesús y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es una declaración muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Y para que nosotros entendamos, hermanos, de qué se trataba esto, debemos de conocer un poquito quién era un escriba. Los escribas, a diferencia de los fariseos y saduceos que nosotros vemos en la Escritura, ellos no estaban restringidos solamente a Israel. Ellos no solamente se limitaban a estar sirviendo o trabajando a Israel. Los escribas, escuche hermano, trabajaban en ámbitos variados, ya fuera religioso, político, judicial, económico, social. Por lo tanto, estos eran personas muy preparadas, porque ellos trabajaban, aparte de trabajar con el pueblo, trabajaban también en áreas de política. Ellos se dedicaban al copiado de manuscritos, ellos enseñaban e interpretaban la Torá, ellos realizaban tareas en el templo o la corte real, también se dedicaban a trabajos de administración, ellos daban asesoría política o diplomática, eran considerados sabios, ancianos, y eran también jueces en el Sanedrín. Ellos, hermanos, redactaban cartas, documentos para el reino, para negocios o para hogares privados. Y en el Evangelio de Marcos nos lo presenta como unas personas que eran intérpretes de la ley. Ellos eran maestros de la ley. Por lo tanto, hermanos, un escriba intelectualmente era una persona altamente preparada. Un escriba era una persona intelectualmente, era una persona altamente preparada. Era el equivalente de hoy en día a los académicos o a los diplomáticos. Era una persona intelectualmente muy preparada, y por esa razón ellos gozaban de reconocimiento, prestigio dentro de la sociedad, tanto judía como gentil. Pero ahí lo tenemos ahora. Este hombre, muy preparado. Es como, no sé, si hoy pensáramos en una persona muy, muy reconocida, ¿verdad? En un embajador. Muy preparado. Y ahí lo tenemos, abordando a nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en que este hombre o este escriba aborda a Jesucristo en ese momento es de admirarse. Es de admirarse, porque ese hombre, hermanos, con el currículum y las credenciales que él tenía, sería humillante para él que se dirigiera a Jesús como maestro. Y esto de acuerdo a cómo veían a Jesús en ese tiempo de la historia. Jesús era considerado un Galileo. Jesús era considerado el hijo del carpintero.
Jesús era considerado alguien que andaba con los pobres. Sin embargo, este escriba, hermanos, era un diplomático, era un académico, tenía unas credenciales muy reconocidas en ese tiempo de la historia. Pero él viene a Jesús, se le acerca y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Él se dirige a Jesús como maestro, porque Jesús era maestro y realmente era maestro de maestros. Hasta ese momento este escriba, hermanos, estaba acertado. El llamarle maestro era genuino, porque Jesús realmente era maestro. Pero él le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Ni Mateo ni Lucas, que es el pasaje paralelo que nosotros tenemos, nos dan detalles de cuál realmente era la motivación de este escriba que lo llevó a acercarse a Jesús y a declararle que le iba a seguir a donde quiera que él fuera. No sabemos, Mateo no nos da detalles, Lucas tampoco nos explica realmente cuál fue la intención o la motivación de este hombre para acercarse a Jesús. Sin embargo, lo que sí podemos concluir es que este hombre había estado siguiendo a Jesús. Este hombre sabía quién era Jesús. Él lo había estado siguiendo. En ese momento de lo que estaba ocurriendo, ya era el segundo año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, a lo que los estudiosos le llaman el año de la popularidad de Jesús. La fama de Jesús se había extendido por toda Judea y Galilea, a lo que muy probablemente el escriba ya lo había visto realizando milagros. Probablemente el escriba había escuchado el sermón, el escriba había visto cómo sanaba. Por lo tanto, el escriba, hermanos, miró una oportunidad. Este hombre está en la cima de popularidad. Este hombre es muy famoso, es muy popular. Donde sea que se presenta este hombre, vienen las multitudes a él. Muy probablemente lo que pensaba: este hombre hace milagros, este hombre sana enfermedades, este hombre tiene autoridad sobre los demonios. Además, este hombre, su enseñanza está siendo mucho mayor reconocida con su autoridad que la autoridad de los escribas. Muy probablemente, hermanos, el escriba dijo: yo soy de aquí soy, una oportunidad más para escalar en mi carrera. Una oportunidad más para poder escalar en mi carrera. Muy probablemente dijo: bueno, me voy a acercar a él, teniendo ese reconocimiento que se le está dando, las enseñanzas que está dando. Esto me favorece a mí en mi carrera, me puedo escalar, puedo subir de puesto, etcétera. No sabemos exactamente con exactitud qué pensaba este hombre, pero por otro lado, como no tenemos detalles de sus verdaderas intenciones, podríamos darle el beneficio de la duda de que realmente quería seguir a Jesús. Y que en ese momento, al ser el testigo del revuelo que ocasionaba Jesús, el escriba se dejó llevar, hermanos, por la emoción. El escriba se dejó llevar por la emoción, que es lo que lo lleva a hacer esta profesión de fe en Jesucristo. Muy probablemente él se emocionó de todo lo que estaba ocurriendo, de todo lo que estaba pasando. Él estaba siguiendo a Jesús y se dejó llevar por sus impulsos y sus emociones. Hermanos, déjenme le digo algo. La emoción es un factor que no determina un deseo genuino de seguir o ser parte de algo. Porque a veces las emociones nos traicionan. A veces decimos: sí, lo voy a hacer en el momento, pero después de que se nos empieza a limpiar o aclarar la neblina, como que nos retractamos. Las emociones, hermanos, nos juegan o nos hacen tener una mala jugada. Nos hacen a veces equivocarnos, hermano. Yo recuerdo cuando era más joven, pero no era joven.
se me ocurrió enlistarme en la Marina. Se me ocurrió enlistarme en la Marina, y cuando me presentaron y me dijeron las posibilidades que yo tenía, pues me pareció muy atractivo. Se me acercó un teniente y me dijo ¿qué puedes hacer? ¿Qué trabajo puedes hacer si te enlistas en la Marina? Yo le dije, bueno, tengo cierto conocimiento en soldadura, y le empiezo a decir, y me dice, genial, necesito soldadores en mi barco, mira, y me empieza a decir todo lo maravilloso que era estar en la Marina. Me empieza a decir, vamos de puerto en puerto, navegamos todo el Pacífico y conocemos puertos. Además, eres joven, el teniente era muy joven. Conocemos muchas chicas, etcétera. Me empieza a decir, y me empecé a emocionar, hermanos. Yo dije, wow, aquí me quedo. Me empecé a dejar llevar por la emoción. Sin embargo, gracias a Dios, algo me hizo como poner una pausa y pensar y preguntarle. Le dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer estando dentro de la Marina? Cuando el teniente, hermano, me empieza a explicar lo que yo tenía que hacer, dije yo, gracias, Señor. Porque si por la emoción me dejo llevar, hermano, si me hubiera ido por emociones, yo iba a estar sufriendo, porque yo no iba a querer estar haciendo lo que el teniente me decía que iba a tener que hacer. Cuando él me empieza a explicar, vas a tener que hacer faenas como todo soldado. Vas a tener que hacer guardias, vas a tener que hacer esto, en la noche, en la madrugada, aquello, y me empieza a decir, dije, no, muchas gracias, agarré mis papeles, me di la vuelta y me alejé de la Marina. Gracias a Dios. Las emociones, hermanos, en un momento nos pueden hacer o nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Hermanos, y eso es lo que ocurre muchas veces con personas, como probablemente ocurrió con este escriba que se dejó llevar por la emoción. Eso ocurre muchas veces con personas que en un momento se emocionan, pero cuando se dan cuenta de seguir a Cristo, hermanos, y se dan cuenta de que seguir a Cristo tiene un costo, entonces estas personas vuelven atrás. ¿Cuántas personas no ha invitado usted a la iglesia? ¿Cuántas personas no conoce usted que le han dicho, sí voy, qué bonito, qué hermosos cantos, voy a regresar? Pero cuando, hermanos, les empieza a demostrar que hay una demanda y que hay un costo, usted no vuelve a ver a las personas más. Seguir a Cristo tiene un costo, hermano. Seguir a Cristo tiene un costo. Usted recuerda cuando Jesús obviamente siempre estaba rodeado de multitudes allá en Juan capítulo 6, y cuando Él les empieza a hablar de las demandas y el compromiso que tenía que seguir a Cristo, dice que desde entonces, dice Juan 6:66 en adelante, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Rodeado de multitudes, dejándose llevar por las emociones, por los milagros, las enseñanzas y todo lo que Jesús podía ofrecerles. Pero cuando Él empieza a explicarles las demandas y lo que cuesta seguir a Cristo, dice que muchos se dieron la vuelta y dejaron de seguirle y ya no andaban con Él. Ya no andaban con Él. Pero no nada más termina ahí lo que Juan nos quiere decir. Dice que Jesús entonces voltea y mira a los 12 apóstoles, y Jesús los mira y les dice, ve que las multitudes se van, porque Él empieza a explicar las demandas y lo que cuesta seguirle, y se empieza a quedar solo. Él voltea y se quedan los 12 y les dice, ¿acaso se quieren ir ustedes también? Yo creo que Jesús le estaba diciendo, si se quieren ir, pues váyanse. Pero Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, hermanos? Jesús sabía que una fuerte profesión, hermanos, no necesariamente refleja un compromiso de seguir a Jesús. Entonces nosotros vemos qué es lo que Jesús le responde a este hombre. Jesús le respondió a la declaración del escriba haciendo una afirmación.
Él no cuestionó al hombre o no cuestionó si realmente estaba siendo sincero, sino simplemente Jesús mencionó algunas exigencias de lo que significa el verdadero discipulado y de lo que cuesta seguir a Cristo, que muy probablemente este escriba no había considerado. Jesús le responde, las zorras, le dice este hombre, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, escuchen, no tiene dónde recostar su cabeza. Este hombre, como intérprete de la ley, él tenía que haber estado familiarizado con esta frase que Jesús dijo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era el nickname o el apodo favorito de Jesús. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y cuando él le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, el escriba tuvo inmediatamente que identificar a qué se estaba refiriendo Jesús. Cuando nosotros vamos, hermanos, al libro de Daniel, en el capítulo 7, nosotros vemos allí que Daniel tiene una visión y él lo explica de esta manera. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo, escuchen, venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Escuche, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este Hijo de Hombre tendrá dominio y poder sobre tribus y lenguas y un reino que no será jamás destruido. Es lo que este escriba tuvo que haber tenido en mente, porque en ese momento, sin embargo, lo que Jesús le estaba diciendo, que ese Hijo de Hombre en ese momento de la historia no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. No tengo dónde recostar mi cabeza, hermanos, y no es literalmente que Jesús no tuviera un lugar donde descansar, porque a menudo nosotros encontramos que él pasaba tiempo en la casa de Pedro y en Capernaum, como lo vimos la semana pasada. Él iba y visitaba a Pedro, él iba a Betania, donde estaba María, Marta y su amigo Lázaro, y pasaba tiempo con ellos. Lo que no se nos dice y no encontramos en la Escritura, que Jesús fuera, hermanos, a descansar a su propia casa. ¿Por qué razón? Porque Jesús no tenía ninguna propiedad, no tenía ninguna casa. El Hijo del Hombre. Y lo que Jesús está diciendo acerca de las zorras y las aves representan, hermanos, el sacrificio relativamente de que en algún momento podemos quedarnos sin hogar. Sin embargo, es obvio que ese precio era demasiado elevado, porque el escriba simplemente desapareció de la escena. No volvemos a saber nada más de él, sin que se diga una palabra de él, porque no obtenemos ninguna información más acerca de él. Hermanos, el escriba estaba demasiado deseoso por declarar su lealtad. Sin embargo, el hombre no había contado con el costo del discipulado. Y el costo del discipulado, hermanos, en ocasiones implica abnegación, implica sacrificio y muy probablemente sacrificio. A diferencia, hermanos, de lo que regularmente o inocentemente por falta de conocimiento enseñan algunos sectores evangélicos. O aún peor, lo que enseña el mal llamado el evangelio de la prosperidad. El verdadero discipulado, el verdadero seguir a Jesucristo, hermanos, representa sufrimiento, abnegación. En ocasión tendremos que perder propiedades. Eso es lo que representa el verdadero costo de seguir a Cristo, hermanos, y no a diferencia como muchas veces se nos ha enseñado, hermanos. Ven a Cristo y todos tus problemas serán resueltos.
Ven a Cristo y vas a obtener la casa de tus sueños. Ven a Cristo y vas a obtener salud, paz y prosperidad. Hermano, eso es una mentira. Eso es una mentira. El pastor MacArthur dice y nos explica acerca de las exigencias que hay que pagar o que cuesta para seguir a Jesús. Y él lo dice: endulzar el mensaje del Evangelio, tratando de hacerlo parecer menos exigente de lo que es, o incluso no exigente en absoluto, no solo pone en peligro la palabra de Dios y perjudica al Señor, sino que también afecta a aquellos a quienes damos testimonio. Hermano, no podemos suavizar el Evangelio. No podemos suavizar las demandas del Evangelio. Seguir a Cristo tiene un costo. No podemos llamar al inconverso o invitar a aquellos que no conocen de Cristo y prometerles que van a adquirir todo lo que han deseado de este lado del sol, hermanos. Porque seguir a Cristo tiene demanda, seguir a Cristo tiene un costo. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Por lo tanto, estamos en peligro, hermanos, si pretendemos o intentamos endulzar o suavizar el mensaje del Evangelio. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la Biblia, escuche, la Biblia nunca nos dice que la vida de fe va a ser una vida color de rosa. Nunca. La Biblia nunca nos enseña, hermanos, que vamos a vivir una vida sin problemas y sin sufrimiento. La Biblia nunca nos habla, hermanos, que va a ser una vida en lecho de rosas y una vida color de rosa. Cuando vamos a Hebreos 11 nos habla del sufrimiento que experimentaron los hombres por su fe. Los apóstoles, escuche, hermanos, fueron martirizados por su fe. Nuestro propio Señor Jesucristo, ese es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de lo que significa, lo que es el sufrimiento por causa del Evangelio, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo terminó crucificado. Nuestro Señor terminó crucificado. Por lo tanto, hermanos, seguir a Cristo implica sufrimiento, abnegación, implica sacrificios, implica dolor, hermanos, implica sufrir de este lado del sol. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo, y eso es lo que muy probablemente este escriba no estaba considerando en ese momento. Que él probablemente tenía que dejar sus comodidades. Él tenía que renunciar a todas sus amistades. Él tenía probablemente que renunciar a su posición social. Porque Cristo, dice el Hijo del Hombre, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza. Y tú, escriba, muy probablemente tienes que renunciar a todas esas comodidades que has adquirido. Y no nada más eso, sino que vas a sufrir, hermano. Debemos de tener cuidado cuando se nos promete, o se nos predica un evangelio lleno de victorias, un evangelio lleno de triunfos, un evangelio donde puedes conseguir todo lo que quieras, un evangelio donde Dios y Cristo, hermanos, se convierten en tus siervos, porque tú puedes frotar la lámpara maravillosa porque tienes fe, y tú puedes pedirles a ellos y ellos tienen que concederte todo lo que tú deseas. Y, hermanos, la Biblia, la Escritura nos enseña todo lo contrario, todo lo contrario. Escuche lo que decía el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Filipos. Pablo estaba prisionero, Pablo estaba encarcelado, Pablo no estaba en Cancún, en un resort de 5 estrellas, hermanos, en un balcón comiéndose un cóctel de camarones mientras escribía la carta. Pablo estaba encarcelado, en una celda fría, amarrada a un cepo. Sin embargo, escuchen lo que él dice y les escribe a los hermanos de Filipos y les dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, le dice Pablo. He aprendido, sé vivir humildemente, les dice Pablo, y sé tener abundancia en todo, les dice, y por todo estoy enseñado. Y luego Pablo sigue diciendo: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego dice todo este versículo que todos nos sabemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Y a veces queremos apropiarnos de ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano, pero tienes que ver el contexto de cómo Pablo estaba escribiendo. Que él estaba padeciendo y él está diciendo que está acostumbrado a padecer hambre, a tener abundancia, a padecer necesidad. Tienes que entenderlo, que sin embargo, a pesar de ello, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, seguir a Cristo puede significar perder todo en este mundo. Y ese es el problema del Evangelio de la prosperidad. Hace de Jesús un medio para un fin. Hace de Jesús un medio para un fin. Usted viene para obtener salud, ¿verdad? Usted viene para obtener riqueza o cualquier otra cosa que desee, simplemente para llenar el espacio en blanco. El problema, hermanos, es que en el evangelio mal llamado de la prosperidad, o cuando no se predica las demandas del evangelio, hermanos, que usted no debe venir a él para adquirir o para obtener esas cosas. No venimos a Cristo para obtener esas cosas. Nosotros, hermanos, cuando venimos al evangelio y seguimos a Jesús, nosotros venimos para obtenerlo a él. Para obtenerlo a él. Hermanos, podemos perder todo en este mundo, pero tener a Jesús es suficiente. Tener a Jesús es suficiente. Nosotros tenemos el segundo personaje que Mateo lo presenta como un discípulo. Dice el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Bueno, muy probablemente este hombre que Mateo lo describe como un discípulo, probablemente ya formaba parte de los discípulos de Cristo. Aunque no necesariamente o específicamente del grupo de los 12, pero este hombre sí era un seguidor de Jesús, porque Mateo lo presenta como un discípulo. Y aunque parecía realmente que seguía a Jesús, vamos, por la interacción que este hombre tiene con Jesús, y tanto como lo vemos en Mateo y en Lucas, como ellos lo presentan, este hombre que aparentemente ya seguía a Jesús, no estaba muy dispuesto de seguir a Jesús. Aunque es presentado como un discípulo, muy probablemente este hombre no estaba muy dispuesto de seguir a Jesús. Mire lo que dice el comentarista William Hendrickson. Este aspirante a discípulo se encontraba con frecuencia entre los que oían a Jesús. Cuando relataba sus experiencias a otros, hablaba de Jesús en forma favorable y entusiasta. En un sentido más amplio de la palabra, era discípulo de Jesús. Su deseo es llegar a ser discípulo de Jesús en el sentido más estrecho, un seguidor permanente, uno que pertenece al círculo íntimo. Sin embargo, aquí está sin embargo, parece no estar completamente dispuesto a dar ese paso inmediatamente. Aunque era un seguidor de Jesús, los evangelistas lo presentan como un seguidor, aparentemente este hombre no estaba muy dispuesto a seguir a Jesús. Porque a diferencia del escriba, hermanos, a este hombre, lo que nosotros vemos es que Jesús le dice, sígueme. El escriba vino y abordó a Jesús. Y él le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero este hombre, hermanos, Jesús cuando interactúa con él, él le dice, sígueme. Súbete a la barca porque ya nos vamos. Sígueme. Pero este hombre, al ver que todos, ¿verdad?, se iban, se subían a las barcas, Jesús ya se iba, entonces él al contrario, él se acerca y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, dame un chancito, aguántame, Señor, ¿verdad?
Diles que se esperen un poquito, déjame ir y enterrar a mi padre y entonces regreso, ¿verdad? Algunos estudiosos nos presentan tres posibles razones por las que este hombre, ¿verdad?, estaba poniendo esos peros en ese momento o esas excusas. La primera es que algunos sugieren que el padre del discípulo no había fallecido aún. Probablemente estaba enfermo, estaba probablemente muy viejo y por tanto el discípulo deseaba aplazar, ¿verdad?, su compromiso durante meses o quizás años. Aguántame, ¿verdad, Señor? Mi papá está enfermo, no ha muerto todavía, pero déjame que primero se sane o deja que primero se muera, no sé, y entonces regreso. El segundo que ellos proponen es que quizás el padre de este hombre ya estaba muerto o que había muerto y que la demora o la tardanza del discípulo se debía a que quería demostrar su piedad o su amor, ¿verdad?, por su familia mediante un largo periodo de duelo. Déjame ir a estar con mi familia. Y según las costumbres de la época, los muertos debían recibir sepultura dentro de las próximas 24 horas del fallecimiento de un muerto, a diferencia de como hoy estamos acostumbrados, ¿verdad? Y el tercer punto que otros presentan es que quizás verdaderamente lo que a este hombre le motivaba a postergar el seguir a Jesús era su afán de estar presente en el reparto de la herencia, que era algo muy común en estos tiempos de la historia y muy probablemente se trataba del primogénito y él tenía que esperar a que su padre falleciera para entonces él poder tomar parte de su herencia, y en cuyo caso, si hubiera sido así, su materialismo fue lo que lo llevó a rechazar en ese momento a Jesús. Entonces, hermanos, cualquiera de estas opciones pudiera ser posible, cualquiera pudiera ser posible. Pero Mateo no nos da más detalles de este evento como para concluir que eso realmente o que era realmente lo que estaba pasando por la cabeza de ese hombre. Pero me gusta lo que dice David F. Burt respecto a este hombre, y él nos lo explica así: en esencia, lo que estaba pasando o lo que estaba diciendo es este discípulo en ese momento, es que le estaba diciendo a Jesús: te seguiré, Señor. Te seguiré, pero siempre y cuando, escuchen, siempre y cuando no tenga otra responsabilidad más importante a la que atender. Por eso es que le dice: déjame un tiempo, voy y vengo, voy y regreso, y yo te voy a seguir, pero siempre y cuando no se me presente algo por ahí más importante que atender, hermanos. Y por supuesto, el discípulo de Cristo no tiene o debemos entender que no hay una responsabilidad mayor que seguir y obedecer a Jesús. Pero ahí está este hombre pidiéndole, ¿verdad?, un espacio, un tiempo o poniendo excusas para en ese momento no seguir a Jesús. Y Jesús le responde de esta manera: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. El hombre está hablándole de su padre, ¿verdad?, su papá, un ser que debemos de honrar, pero Jesús le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en ese momento no es que Jesús estuviera siendo grosero o estuviera aconsejando a este hombre a que no tuviera cuidado de sus padres. Eso sería completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña. Que nosotros sabemos que la Escritura nos manda a que honremos a nuestros padres. Jesús no está poniendo una nueva ley o una nueva enseñanza de que no debemos de honrar o cuidar a nuestros padres. Y eso me recuerda que en muchas ocasiones nosotros tenemos nuestros parientes o padres en nuestros países de origen. Y a veces no compartimos, no llamamos, no nos encargamos de ellos, de papá y mamá, y no les mandamos una ayudita de vez en cuando.
¿verdad? Como la Biblia nos manda que debemos de honrar a nuestros padres. Pero en el momento que nuestro padre o madre llega a fallecer, inmediatamente queremos partir para allá. Pero ¿qué pasó en los tiempos pasados, en los años pasados? ¿Te acordaste de tu padre? ¿Llamaste a tu madre? ¿Ayudaste a tus padres? Pero entonces estás esperando que se mueran para entonces salir corriendo a poder ir a sepultar a tu padre o a tu madre, hermanos. ¿Ya para qué? Debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, pero esto tiene que ser en vida. Bueno, esa es otra historia, pero hermanos, Jesús nos está enseñando, por lo tanto, otra forma de que nosotros no debemos de honrar a nuestros padres. El problema está cuando nosotros desplazamos a Cristo a un segundo lugar y ponemos en primer lugar nuestras relaciones familiares o nuestras relaciones personales. Y no me estoy refiriendo cuando en ocasiones, ¿verdad? Que tú dices, a él le importa más la familia, o cuando en ocasiones por alguna razón no asistimos o no venimos al culto, ¿verdad? No asistimos al estudio bíblico o no venimos al culto por algún compromiso familiar. No me estoy refiriendo a eso, hermano. O porque en algún momento se nos presenta un compromiso de alguna confraternidad, un amigo, ¿verdad? Un compañero. No me estoy refiriendo a eso que usted está poniendo en primer lugar, a esos eventos o esas situaciones eventuales, ¿verdad? El problema, escuche, el problema está cuando comenzamos a postergar y a darle largas de seguir a Jesús por asuntos familiares y por nuestras relaciones personales. Por ejemplo, están aquellos que dicen, sí, ya entendí, es verdad lo que me estás hablando, ya comprendo lo que me estás compartiendo del Evangelio, pero déjame te digo una cosa, yo fui enseñado así por mis padres, yo fui enseñado así por mis madres, yo fui enseñado así por la religión tradicional. Hermanos, cuando se actúa o se piensa de otra manera, de esa manera, se está actuando igual que este discípulo. Porque dicen, sí, ya lo entendí, pero yo fui enseñado así. Cuando apenas muera mi papá o mi mamá, entonces sí voy a venir al Evangelio. O están los jóvenes, ¿verdad? Que dicen, sí, yo entiendo, tengo que hacer un compromiso con el Señor, pero primero quiero ser joven, quiero disfrutar mi juventud, quiero divertirme. Y entonces ya que esté grande como tú, papá y mamá, que están aburridos, anticuados, entonces ya voy a hacer un compromiso. Pero mientras voy a andar de rock and roll, ¿verdad? Por allí viviendo mi juventud. Los que están afanados con el trabajo, hermanos, y no tienen tiempo, ¿verdad? Tengo que trabajar, no tienen tiempo para el Señor, tengo que trabajar, no tengo tiempo. Entonces, hasta que mis hijos crezcan, ¿verdad? Porque tengo que sacar la carrera, y cuando ellos se casen, entonces podrá hacer un compromiso con el Señor. Cuando comenzamos a priorizar, hermanos, las relaciones familiares, cuando comenzamos a priorizar las relaciones de confraternidad, poner en primer lugar antes de que el Señor, es allí donde radica el problema. Ya voy a terminar. Conozco el testimonio de un hombre que anhelaba servir al Señor. Cuando se le presentó la oportunidad, hermano, se dio cuenta que tenía que renunciar a su trabajo. Tenía que dejar su casa, tenía que separarse de su familia, de sus amigos de años, tenía que dejar su iglesia, tenía que separarse del amor y el cariño de los hermanos en Cristo, tenía que dejar su ciudad en la que había vivido toda su vida. Pero si realmente anhelaba seguir al Señor, él tenía que sufrir y pagar el costo por seguir a Jesús. Y así lo hizo. Él sufrió y pagó el costo por seguir a Jesús, hermanos. Cuando el Señor nos llama, la respuesta tiene que ser inmediata de nosotros, tiene que ser un sí en ese momento. Cuando Dios te ha estado hablando, cuando Dios te ha estado llamando, tu respuesta tiene que ser sí en ese momento. En ese momento, hermanos, no como el hombre que pidió un chance, ¿verdad? Y luego regresar después. Lo voy a pensar, hermano, lo voy a pensar. Por ejemplo, tenemos
el ejemplo del único doctor del pueblo, ¿verdad? Que está de salida porque un ser querido falleció y en ese momento llega un paciente enfermo. Él está por salir ya, ¿verdad? Porque un ser querido falleció, pero en ese momento llega un paciente enfermo que necesita ser operado de inmediato, porque si no lo opera, ese paciente va a morir. El doctor, hermanos, debería atenderlo. Porque si no lo atiende, hermanos, estaría actuando como el discípulo. Es decir, que si el doctor, en lugar de atenderlo, le dice, vengo pasado mañana, déjame ir a mi compromiso y vengo pasado mañana y regresando voy a operarte. Hermanos, si no lo opera en ese momento que el paciente necesita la cirugía, hermanos, entonces ya no solamente va a tener un cadáver, sino va a tener a dos que enterrar. Y así es con nosotros, hermanos. Las cosas con el Señor no funcionan así. Las cosas con el Señor no funcionan así, hermanos. La familia es importante, las relaciones personales son importantes, pero nada es más importante que seguir a Cristo. Por eso es por lo que Cristo dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, hermanos, dejemos que los que están espiritualmente muertos se encarguen de ellos mismos. Deja que el mundo se ocupe de las cosas del mundo. Los espiritualmente muertos pueden encargarse de sus propios asuntos. Hermanos, con Cristo es todo o nada. Seguir a Cristo tiene un costo. Las comodidades, los bienes materiales no son más importantes que seguir a Jesús. El seguir a Jesús, hermanos, en ocasiones significará que tenemos que renunciar a nuestras posesiones, a nuestra posición social. Seguir a Cristo nos costará el desprecio de nuestra propia familia, nos costará el desprecio de amistades y probablemente seguir a Cristo nos costará más de lo que nosotros podamos imaginar. Sin embargo, hay algo que podemos estar seguros, que aunque podamos perder todo por su causa, tenemos como garantía lo que Él nos ofrece, hermanos. Tenemos a Cristo que se dio a sí mismo, que es lo más valioso que podemos tener, porque por Cristo tenemos un lugar mejor que todo lo material que podamos tener de este lado del sol. En Cristo tenemos una familia, hermanos, que será eterna, pero para adquirir estas bendiciones tenemos que estar conscientes que seguir a Cristo nos va a costar, porque mientras estemos aquí, hermanos, de este mundo, nosotros tendremos aflicciones, pero debemos confiar porque Cristo ha vencido y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Y reconocemos, Padre, reconocemos que muchas veces queremos hacer de la vida cristiana algo sencillo, Señor, algo simple, de lo que muchas veces queremos hacer oídos sordos o ignorar, Padre, que seguirte tiene un costo, Señor. Pero ese costo, Padre, debe venir, Padre, con frutos de obediencia, Señor, a tu palabra y con un gozo, Señor, puestas en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos perdones y te pedimos, Padre, que nos ayudes a discernir, que nos ayudes a entender, Señor, que nos des la iluminación, Padre, de qué es aquello que nosotros debemos rechazar y dejar de hacer, aunque nos cueste, nos duela, Señor, o suframos por ellos, pero con tal, Señor, de estar bien delante de ti, agradarte, Señor, y ser dignos de ser llamados discípulos de Cristo, Señor, de ser llamados tus hijos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana y te damos la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.